Hola, humano. Bienvenido a un nuevo top de Marginal Media. 2017 fue un año lleno de crisis humanitarias. La guerra de Siria, con su masiva migración de refugiados, otra migración masiva, la de Myanmar, alcanzó el 1.000.000 de refugiados, 1.000.000 de casos de cólera ya han sido provocados por otra guerra que se alarga, la de Yemen. En el Atlántico sufrimos la temporada de huracanes más fuerte de la última década, causando destrucción en el Caribe y en los Estados Unidos. La organización internacional CARE, que es quien presenta este top que hoy os traigo sobre las crisis humanitarias menos denunciadas, confeccionó una lista de aquellos países en los que al menos 1.000.000 de personas se vieron afectadas por un desastre natural o artificial creado por nosotros, humanos. 40 crisis sobrepasaron ese número. Lo que hace CARE a continuación para establecer este top es contar el número de artículos periodísticos que aparecen sobre estas crisis alrededor del mundo para ver cuáles son las más ignoradas. CARE presenta este top a comienzos de cada año en un informe llamado Suffering in Silence, sufriendo en silencio, informe que os dejo en la descripción del vídeo, porque probado está que la financiación de las causas humanitarias está conectada estrechamente a la conciencia pública. Las crisis de las que menos sabemos son las que menos apoyo reciben. Y eso se constata viendo la lista de las Naciones Unidas sobre las emergencias más insuficientemente financiadas del año pasado. 6 crisis son las mismas en ambas listas. Y 7 de las crisis que aparecen en el top de este 2017 repiten respecto al top de 2016. Así que estos sí son realmente los lugares más horribles del mundo donde no te gustaría estar ahora, sufriendo y olvidado. ¡10! Perú. En marzo, Perú sufrió las peores inundaciones de los últimos 20 años. Por todo el país llovió 10 veces más que la media normal. En abril, casi la mitad del país estaba en estado de emergencia. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra se llevaron por delante o dañaron gravemente 210.000 casas, dejando a miles de personas sin hogar. Se estiman en 1.700.000 el número de personas afectadas por esta crisis, una tercera parte de ellas niños y adolescentes. Se calcula una pérdida de 3.000 millones de dólares en daños, la mayor parte de ellos causados en las comunidades más pobres. 9. República Centroafricana. En esta pequeña nación situada en el centro de África, más de la mitad de la población sufre hambruna extrema. El 40% de los niños menores de 5 años están desnutridos. Las luchas internas se incrementaron el pasado año con el resultado de que el 70% del país está ahora controlado por grupos armados. Una quinta parte de la población han tenido que abandonar sus hogares y vagabundean por el país o buscan refugio en los países vecinos. Debido a inseguridad o reducción de presupuestos, muchas agencias humanitarias han cortado sus programas de ayuda a este país. La República Centroafricana es un país abandonado a su suerte. 8. Cuenca del lago Chad. La crisis en torno a la cuenca del lago Chad es la crisis humanitaria más grande de toda África, afectando a 17 millones de personas en 4 países: Camerún, Chad, Níger y Nigeria. Ya son 8 años de luchas y agitación en este área, con el grupo armado Boko Haram como el más violento. Sus ataques han provocado el desplazamiento de casi 2,5 millones de personas en el último par de años. Hasta 7 millones de personas padecen desnutrición aguda en esta zona y 11 millones han visto su vida amenazada de un modo u otro. La cuenca del lago Chad es un ciclo de desesperación del que parece es imposible salir, y como siempre son las mujeres y los niños quienes sufren mayor abuso y tienen más difícil sobrevivir.
Las mujeres llegan a ser forzadas a actuar como terroristas suicidas, los niños reclutados para combatir. 7. Vietnam. El tifón Doksuri, que arrasó la larga y expuesta costa de Vietnam en septiembre, era el 10º del año, pero pocos podían imaginar que iba a ser el más poderoso en una década. Provocó daños a 1,5 millones de personas, a 1 millón de ellas las dejó sin casa. Las inundaciones no solo destrozaron viviendas, también se llevaron por delante 11.000 hectáreas de arrozales, su alimento básico. Vietnam es un caso afortunado en cuanto a respuestas de emergencia por parte de su gobierno y las agencias internacionales de ayuda. Eso se debe a que Vietnam es uno de los países más castigados del mundo por la naturaleza. No son solo las 13 a 20 tormentas y tifones que sufren de media anual, también están los deslizamientos de tierra, los incendios forestales y ocasionalmente terremotos y maremotos. En total, aproximadamente el 70% de su población está expuesta a los peligros de la naturaleza. 6. Mali. Mali tipifica el caso del país africano atrapado en el círculo vicioso de ayuda humanitaria y malnutrición. Los conflictos armados, particularmente en el norte y el centro del país, han dejado a más de 900.000 personas sin agua potable o instalaciones de saneamiento e higiene. Hay refugiados intentando sobrevivir en campamentos improvisados repartidos por todo el desierto. Según informan las Naciones Unidas, más de 4 millones de personas, un 22% de la población, no sabrán de dónde vendrá su alimento en este 2018, con unos 800.000 de ellos requiriendo asistencia alimentaria urgente. Mali también es propenso a desastres recurrentes como sequías, inundaciones y epidemias. 5. República Democrática del Congo. Las cifras del segundo país más grande de África son espeluznantes. Tras más de 2 décadas de violencia, muchos niños y jóvenes no conocen más que guerra. El número de personas que requieren asistencia humanitaria casi se duplicó el año pasado hasta 8 millones. Solo en el 2017, más de 1.700.000 personas huyeron de sus hogares. Eso es una media de más de 5.500 personas por día. El total de desplazados ya supera los 4 millones. Casi 2 millones de niños sufren de desnutrición extrema, lo que representa el 12% del total mundial. El número de gente que pasa hambre aumenta un 30% cada año, alcanzando ya 7.700.000 personas. La crisis es tan aguda en este país que las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana hicieron una declaración conjunta el año pasado pidiendo una respuesta urgente de los líderes políticos. 4. Sudán. 13 años ya de guerra y hambruna. 5 millones de humanos sobreviven como pueden. Además de sus propios problemas, especialmente en la provincia occidental de Darfur, Sudán cuenta con 500.000 de refugiados de la vecina Sudán del Sur. Un 88% de ellos son mujeres y niños. Violencia, hambre, condiciones climáticas extremas y pobreza perpetúan en Sudán una crisis humanitaria que parece no tener fin. 3. Burundi. La violencia y la agitación política desde las elecciones de 2015 en Burundi han provocado el desplazamiento de más de 400.000 personas, la mitad niños. La situación se ha deteriorado tan rápidamente en estos pocos años que unos 2.600.000 personas, el 27% de la población, no saben cómo alimentar a sus familias. La falta de agua y saneamiento ha incrementado los problemas de salud en la población. El año pasado, una epidemia de malaria afectó a 6.600.000 personas. Brotes de cólera también se están dando por todo el país. 2. Eritrea. Mi querida Eritrea. El país donde pasé casi 2 años de mi vida y tuve que abandonar evacuado en medio de una guerra hace ya 20 años, no ha levantado cabeza desde entonces. Este año es el número 2 de este top, pero el año pasado fue el número 1.
Eritrea es una nación totalmente aislada del mundo exterior porque el dictador que la rige así lo quiere. De la noche a la mañana acabó con los periodistas del país y poco se informa de la grave sequía, la falta de alimentos y la escasez de agua que afectan a más de 700.000 personas. El 80% de la población depende de la agricultura para subsistir. Madres e hijos no están recibiendo los nutrientes que necesitan para desarrollarse normalmente. Como consecuencia de ello, la mitad de los niños en Eritrea tienen retraso en su crecimiento tanto mental como físico. Trabajos forzados, un prolongado servicio militar obligatorio, represión. A pesar de la dificultad que supone abandonar el país, los eritreanos constituyen uno de los grupos más grandes de refugiados en Europa y África. Y número 1. La República Popular Democrática de Corea, que de democrática tiene lo mismo que tiene el Ministerio de Información de Eritrea cuando, después de acabar con toda la prensa independiente del país y asesinar a sus periodistas, escogió como lema al servicio de la verdad. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. No es coincidencia que los números 1 y 2 de este top sean también los países con menos libertad de prensa del mundo. No es coincidencia que las mayores crisis humanitarias estén ligadas a los mayores dictadores. Miren la cantidad de noticias que se dan sobre el líder Kim Jong-un y su programa de misiles. Bueno, pues poco oirán sobre la que ha encabezado la lista de las crisis humanitarias menos denunciadas del mundo: la población hambrienta de Corea del Norte. El 70% de la población depende de la ayuda alimentaria del gobierno para sobrevivir, y no reciben suficiente. Las Naciones Unidas estiman que hasta 18 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria. 2 de cada 5 norcoreanos están desnutridos. 1 de cada 3 mujeres embarazadas y más de 200.000 niños sufren malnutrición extrema. El año pasado, Corea del Norte sufrió la peor sequía desde 2001. Millones pasan hambre y gente muere porque a las organizaciones de ayuda no se las permite entrar en el país. Que haya tanta gente que apoye ciegamente a un dictador como este, simplemente porque no les guste la política exterior estadounidense, escapa a mi entendimiento. A mí tampoco me gusta mucho de lo que los Estados Unidos hace por el mundo. Yo tampoco apruebo la política exterior imperialista y abusiva de los Estados Unidos de América, pero que eso sea argumento para justificar el apoyo a este hombre, simplemente porque sea un enemigo declarado de los Estados Unidos de América, me parece de una falta de madurez supina. Este es un dictador que tortura y acaba con sus rivales políticos y no le importa exterminar de una manera barbárica y sistemática a su pueblo, persiguiendo su propia gloria personal. Y quien a estas alturas aún no lo vea es porque conoce poco el mundo en el que vive. Y estos son, señores, los lugares realmente más horribles del mundo hoy. Como ven, nada extravagante o peculiar, todo muy repetitivo: hambre, pobreza, conflictos bélicos, miseria y olvido. Hasta la próxima. La paz.